las tentaciones a las cuales Jesús, nuestro Señor, quiso someterse por obra de Satanás. El texto lo cuentan los evangelistas, los sinópticos, San Mateo y sobre todo y San Lucas, que añade algunas precisiones sobre el texto de San Mateo. San Marcos apenas si lo toca como de pasada. En él se nos cuenta cómo Jesús, nuestro Señor, se retiró al desierto, donde ayunó por espacio de 40 días y 40 noches, transcurridos los cuales, como no podía ser menos, pues sintió hambre. Ante lo cual se le apareció el tentador, o sea, el padre de todas las mentiras, Satanás, y el padre de todos los mentirosos, y dijo: pues mira, esta es una ocasión maravillosa para ti y para demostrar que efectivamente eres el Hijo de Dios. Puesto que tienes hambre y tienes ante ti este montón de piedras, con tu poder divino, conviértelas en pan y podrás saciarte de toda la hambre que estás padeciendo en este momento. Lo primero que llama la atención en estas tentaciones a las que nuestro Señor quiso someterse y que nos cuenta el texto evangélico es el hecho mismo de cómo Jesús, siendo Dios, verdadero hombre y verdadero Dios, en la única persona divina de Jesús, una sola persona que posee a su vez dos naturalezas completamente distintas, diferenciadas y sin mezcla. La naturaleza de Dios, que es la suya propia, la naturaleza divina, porque es Dios, y la naturaleza humana, que ha querido adquirir y hacer la suya, y por la cual se hizo verdadero hombre. Nosotros somos una persona y una naturaleza. Jesús es una persona divina, pero sustenta dos naturalezas, cosa que una simple criatura no podría hacer. Pues, ¿cómo es posible que Jesús quisiera someterse a este hecho, a esta realidad de las tentaciones, las cuales nosotros todos conocemos por propia experiencia personal, porque suponen un aguijón y un castigo y un tormento y una angustia para toda nuestra vida? Todos sabemos por experiencia personal, sin necesidad de que nadie nos lo cuente, lo que son las tentaciones y la gravedad que suponen para nuestra vida, hasta el punto de que nos pueden conducir al pecado mortal y a través del pecado mortal a la condenación eterna. Pero nos conduzcan al pecado mortal o no, suponen siempre para nosotros una gravísima lucha y una profunda angustia, sobre todo si, contando con la gracia de Dios, estamos decididos a resistirlas, porque esa es nuestra misión, resistirlas. Ante todo, hemos de partir de la base, hijos míos muy amados, y esto es importante, que las tentaciones no son pecado. Y no solamente no son pecado, sino que son cosas buenas. Aunque esto os pueda sorprender. Si las tentaciones fueran pecado, Jesucristo nos habría sometido y hechas suyas también las tentaciones, porque hasta tal punto y grado llegó su amor hacia nosotros que quiso someterse en todo igual a nosotros mismos, a todo, a excepción del pecado. Pero el pecado no es una cosa propia de la naturaleza humana, es un pegote postizo que nosotros los hemos buscado libre y voluntariamente porque nos dio la gana. Pero él, puesto que la tentación, repito, no es en sí una cosa mala, pues quiso someterse a eso. Es decir, y por lo tanto, que todas nuestras angustias, las que hemos de sufrir a lo largo de nuestra vida, porque como fieles discípulos suyos queremos resistir a las tentaciones, ayudados siempre de la gracia, única forma de resistirlas. Y tal resistencia supondrá a lo largo de nuestra vida lucha intensa y a veces angustias supremas, angustias grandes. Hay tentaciones leves, hay tentaciones graves, hay momentos más superficiales, hay momentos más difíciles, hay tentaciones que se pasan pronto y hay tentaciones que nos atormentan durante bastante tiempo, a veces durante bastantes días. Todo esto lo sabemos muy bien. Pero repito, la tentación no es ninguna cosa mala siempre que no se convierta en pecado. Y no solamente no es una cosa mala, sino que es una cosa buena. ¿Por qué? Pues por aquella cita de San Agustín que yo tantas veces os he recordado. Decía el santo:
¿Cómo es posible que haya corona sin victoria? ¿Y cómo podemos alcanzar una victoria sin lucha? ¿Y cómo podemos tener lucha si no sufrimos tentaciones? Luego es necesario que suframos las tentaciones para poder luchar y así, a través de eso, demostrarle a Dios nuestra fidelidad. Bien entendido que las tentaciones, por fuertes que sean, y todos sabemos o sabremos, porque todos aún sois muy jóvenes, a lo largo de nuestra vida, que a veces son más que fuertes, angustiosas, pero bien entendido que por fuertes que sean y terribles que sean, nunca jamás superarán la medida de nuestras fuerzas, porque no sería justo que fuéramos sometidos a una tentación, puesto que el poder del demonio y la inteligencia del demonio son muy superiores a los nuestros, a las nuestras, y si fuéramos sometidos a una tentación que no podríamos resistir, no se nos podría imputar al pecado. Por eso Dios no lo permite, que el demonio nos siente en más de la medida de nuestras propias fuerzas, y siempre con la tentación Dios nos proporciona la gracia para resistirla. La gracia suficiente y sobrada. De manera que siempre el caer o no caer en la tentación depende de nosotros. Caer en la tentación, si la tentación es grave, supone un pecado grave, con todos los alicientes que se lleva consigo. Si la tentación ha sido vencida, supone por nosotros grados de gloria, más a medida que las tentaciones son más graves. Tanto es así que por eso nuestro Señor Jesús, en la oración del Padre Nuestro, que Él mismo nos enseñó, y que por eso mismo es la oración principal, no nos enseñó a pedir que fuéramos librados de las tentaciones, porque entonces seríamos librados de una cosa que la necesitamos, sino a que Dios nos librara de caer en la tentación, de ser víctima de la tentación. No nos dejes caer en la tentación. Así lo decimos siempre en el Padre Nuestro. Y no decimos, quítanos las tentaciones, porque las necesitamos. Ahora bien, y esto también conviene que tengáis ideas claras, para que no os confundáis nunca en vuestra vida, y así ya lo sabéis para toda ella. Hay tentaciones que suponen una cierta degradación, una cierta vergüenza moral para nosotros los seres humanos, como son las tentaciones de la carne, las tentaciones llamadas de lujuria, lo que nosotros llamamos ordinariamente malos pensamientos, o feos pensamientos, o acciones lujuriosas, acciones deshonestas. Estas tentaciones suponen un cierto grado de degradación y de vergüenza en nosotros mismos, por el mismo hecho de sufrirlas, aunque no caigamos en ellas. La razón es la siguiente: fuimos creados en el paraíso terrenal, en nuestros primeros padres, el estado de justicia original. En gracia de Dios éramos hijos de Dios, amigos de Dios, la belleza y grandeza de nuestra alma y el dominio de nuestras pasiones era absoluto y total. En nosotros no existía la concupiscencia, o sea, la inclinación a lo feo, a lo malo, al pecado. Eso no existía en el ser humano. Pero con la caída, con el pecado, perdimos esos dones que Dios nos había regalado. No solamente esos dones llamados preternaturales, el dominio de la concupiscencia, sino sobre todo los dones sobrenaturales, porque perdimos la gracia de Dios, la condición de hijos de Dios, de amigos de Dios, y al caer en el pecado grave, pues quedamos condenados, destinados para siempre a las penas eternas del infierno. Pero la bondad de Dios, el amor de Dios, el cariño de Dios hacia nosotros, que se hizo hombre en la persona de Jesucristo, precisamente para redimirnos y para volvernos a nuestro estado original. La muerte de Jesús en la cruz, llevado de su amor a nosotros, nos devolvió la gracia santificante, la gracia de Dios, la condición de hijos de Dios, la condición de amigos de Dios, la condición de herederos del cielo, puesto que estamos injertados, unidos a Jesucristo, en vida y en muerte, y participamos de su gloria, y de su vida, y de su muerte. Nos lo devolvió todo, a excepción de los dones sobrenaturales. De manera que nuestra naturaleza quedó reparada. El hombre vive ahora en estado de naturaleza llamada restaurada o reparada. Pero
dañada. Los dones preternaturales, aquellos por los cuales, por ejemplo, dominábamos la concupiscencia o poseíamos la ciencia infusa, etcétera, etcétera, y estábamos exentos de sufrimientos, del trabajo, de la muerte, no del trabajo, porque el trabajo es natural, pero sí de los sufrimientos, de las angustias y de la muerte. Estos dones no nos fueron devueltos. De manera que nuestra naturaleza quedó efectivamente reparada, pero dañada, y quedó en nosotros el resto de la concupiscencia. Y por eso padecemos esta inclinación al pecado, esta inclinación a lo malo, a lo obsceno, a lo prohibido, que todos conocemos por experiencia. Y esto es lo que supone un desorden en nuestra propia naturaleza humana. Quedó restaurada en lo sobrenatural, pero no quedó restaurada por completo en lo natural. Pues bien, la naturaleza humana de Jesús, que es una naturaleza humana como la nuestra, como Él no conoció el pecado, puesto que es Dios, su persona es divina, pues Él, su naturaleza humana, no puede ser una naturaleza humana desorganizada, dañada, inclinada a la concupiscencia como era la nuestra. Él no tiene esa inclinación a la concupiscencia en su naturaleza humana. Su naturaleza humana es perfecta. Y de ahí que Él no haya padecido nunca las tentaciones estas que hablábamos antes, de tipo degradante, de tipo vergonzante, como son, por ejemplo, las tentaciones contra la carne, las tentaciones de lujuria, que aunque no caigamos en ellas, suponen en nosotros una cierta degradación, pero su naturaleza es perfecta. Ahora bien, aparte de eso, todas las demás tentaciones que nosotros podamos sufrir y haber sufrido, las que podamos llamar extrínsecas a nuestra persona, todas y en mayor profundidad que nosotros, en mayor intensidad y en mayor grado, las ha sufrido Él. Las ha soportado Él y las ha vencido Él. Y al sufrirlas Él y al vencerlas Él, hizo glorioso nuestro sufrimiento, meritorio nuestro sufrimiento, y al mismo tiempo nos dio la capacidad y la fuerza para vencerlas también, porque unidos a Él, lo mismo que Él las venció, las podemos vencer nosotros. Hasta ahí llegó su amor. Y aclarado esto, ya tenéis una idea clara del porqué de las tentaciones, de lo que son las tentaciones y de por qué Dios no las permite, porque son para nuestro bien. Ahora, eso sí, suponen a lo largo de toda nuestra vida lucha, pero esa lucha es la que nos hace valientes, es la que nos hace soldados, es la que nos hace héroes. Un héroe, un soldado valiente, un guerrero, no se hace tal sino en el entrenamiento y en la lucha. Sentado en su casa en el sofá tomando café, no se hace héroe, ni se hace guerrero, ni se hace valiente. Es una lucha que supone verdadera lucha a lo largo de nuestra vida, y es la que nos hace grandes como Jesucristo. Pero verdadera lucha. Por eso decía la carta en los Hebreos, a mí siempre me llamó la atención eso que dice la Sagrada Escritura en la carta de los Hebreos. Me llamaba la atención desde que yo era jovencito y leía esta frase en la carta de los Hebreos. Decía: tened en cuenta que en la lucha contra el pecado aún no habéis resistido hasta la sangre. Y a mí me llamaba la atención esta frase y decía: caramba, es verdad, tenemos la capacidad de vencer el pecado, de vencer la tentación con la gracia de Dios, pero eso no nos exime de la lucha, de una lucha heroica hasta la sangre, lo cual nos da la capacidad de ser héroes, de ser valientes, de ser verdaderos hombres y cuasi dioses, pues nos hace semejantes a Jesús y nos hace acercarnos más a Dios. Sin la lucha, sin someternos al riesgo, sin la batalla, nunca seríamos ni hombres ni nada de nada, ni en el plano natural ni en el plano sobrenatural. Tened en cuenta, dice la carta a los Hebreos, que en la lucha contra el pecado aún no habéis resistido hasta la sangre. Y eso tenedlo en cuenta también vosotros cuando penséis que estáis tentados, que no podéis vencer la tentación, que resulta demasiado difícil. Lo que resulta demasiado difícil es vuestra flojera, o nuestra flojera, es nuestra falta de amor, es nuestra impotencia, nuestro deseo de luchar, es nuestra comodidad, es nuestra tibieza, es nuestra falta de amor, en una palabra.
hasta la sangre. Es ahí como hay que luchar. Que no venga nadie diciendo que ha sido vencido con una tentación que no podía resistir. Claro que puede resistirla. Primero porque está revelado, así lo dice la Biblia, que Dios no va a permitir que seas tentado en más de la medida de tus propias fuerzas. Porque Él te las dará. Y segundo, porque tienes que luchar de verdad. No una lucha con espadas de madera, sino una lucha con todas las armas posibles. Y una lucha a muerte. Y una lucha hasta la sangre y hasta la vida. En la lucha contra el pecado aún no he resistido hasta la sangre. Pues bien, ahora tienes la ocasión de demostrar que eres el Hijo de Dios. 40 días y 40 noches sin comer. ¿Tienes hambre? Por tu poder divino, convierte esas piedras en pan y a comer y a satisfacerte. Parece una tentación, como todas las tentaciones del demonio, parecen normales, lógicas, hasta agradables y apetitosas. Como aquella tentación del paraíso terrenal cuando la serpiente dijo a Eva lo de la manzana, y dice en el texto que la Eva miró la manzana y vio que era aspectuque delectable, de aspecto hermoso y delectable y oloroso, y que exhalaba un aroma y que parecía una cosa magnífica. Cosas magníficas y olorosas y buenas y agradables o eso es lo que parecen las cosas que nos ofrece el demonio. El padre de las mentiras, no lo olvidéis, hijos, el padre de todos los engañados y de todos los mentirosos. Pues, y entonces Jesús le respondió: no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios, de la palabra que sale de la boca de Dios. Tened en cuenta que estas sensaciones que el Evangelio narra en plan de, como siempre narra, en plan de telegrama, en plan esquemático, en plan sumario, en plan muy reducido, sin embargo son mucho más serias, mucho más profundas de lo que parece. ¿Qué significa esta sensación que aparentemente pues aparece como algo tan sencillo? Pues la tentación de utilizar el propio poder, los propios dones que has recibido, aquello que tú has recibido que ahora es tuyo, en provecho propio. Utilizar las cosas que has recibido en provecho propio. Y nadie puede utilizar los dones que ha recibido en provecho propio, sino siempre en provecho de los demás y para los demás. Pensad, por ejemplo, en un cargo público, en un jefe de Estado. El jefe de Estado ha recibido su misión propia y personal, no para aprovecharse de ella, para aprovecharse de las preeminencias de su cargo en provecho propio, o en provecho de sus amigotes, o en provecho de su propio partido, sino en provecho del bien común de todos los ciudadanos. Los poderes que realmente ha recibido, no hay poder que no venga del cielo, dice la Biblia, pues los ha recibido para procurar el bien común de los ciudadanos, no para aprovecharse él de sí mismo, por ejemplo, para enriquecerse, o para aprovechar de su poder, abusando de los ciudadanos, etcétera, etcétera. Todo aquel que ha sido constituido en un cargo y que ha recibido, pues precisamente, aquellas atribuciones propias del cargo y aquellos poderes y cualidades que lleva consigo el cargo, que al mismo tiempo que son derechos, son responsabilidades, sobre todo responsabilidades, los ha recibido para ponerlas no en provecho propio, sino en provecho de los demás. Y esto es lo que quería el demonio. Utiliza tu poder para aprovecharte y saciarte de hambre. Saciar tu hambre, comer, que ahora puedes hacerlo. Y claro que podía hacerlo. El Papa, por ejemplo, no está puesto como tal Papa para inventarse doctrinas, ni para engañar a las ovejas. ¿Qué pastor habrá sido puesto para engañar a las ovejas? O para conducirlas a malos pastos, o para dejar que se envenenen, o para no defenderlas cuando llega el lobo. El pastor, el Papa, por ejemplo, el supremo pastor, está puesto para procurar el bien de las ovejas, para enseñarles el camino del cielo, para confirmarlas en la fe, como le dijo Jesús a San Pedro y en él a todos sus sucesores, para defender la fe. Cuando llegue el lobo, cuando lleguen los enemigos, cuando lleguen los falsos profetas,
enseñando falsas doctrinas, el pastor, el papa o el obispo dirán, no, esta es la verdadera fe, esto es lo que nos predicó Jesucristo y nos transmitieron los apóstoles. Ese es el deber del cargo. El papa o el cardenal o el obispo o el sacerdote, a nivel más bajo, cada uno en su puesto, no están colocados allí para aprovecharse de los poderes recibidos en provecho propio, en beneficio personal, o de sus amigos o amigotes, o de las ideas propias que él mismo pueda sustentar, sino negándose a sí mismo por completo y olvidándose de su propia persona, entregarse y utilizar esos poderes y lo que ha recibido en beneficio de los demás, pero no en provecho propio. De ahí las responsabilidades que lleva consigo un cargo, y en eso habéis de tomar conciencia, hijos míos queridos, para toda vuestra vida. El hombre, si realmente es un hombre, si de verdad es un caballero, si de verdad es un hijo de Dios, si de verdad no es un mequetrefe o un muñeco, debe ser consciente de sus deberes, le gusten o no le gusten, le cuesten o no le cuesten. Se debe a los demás y se debe a sus deberes, a los que el cargo supone. Yo, en mi pequeñez, ¿os creéis vosotros que a mí me da mucho gusto predicar? Para mí supone una carga. Ya lo decía San Pablo, ay de mí, si no predicara, pero tengo que predicar. Pero es que es mi deber hacia vosotros. Me guste o no me guste, tenga ganas de hacerlo o no. Yo recuerdo, todos recordamos con cariño a nuestros padres. Vosotros sois más jóvenes. Yo mis padres ya murieron. Y hay una cosa curiosa. Cuando los padres mueren, los recordamos y los queremos más que cuando vivían. Siempre le tenemos cariño y le tendremos cariño a nuestros padres. Nuestros padres, pues como todo el mundo, como nosotros, pues tenían defectos. Pero eran nuestros padres y nos querían. Y nos enseñaron muchas cosas buenas. Entre ellos empezaron a enseñarnos el camino de Dios. Sean más piadosos o menos piadosos, pero ¿quién nos enseñó a rezar las primeras oraciones y a persignarnos y a rezar por la noche antes de acostarnos y a ir a misa los domingos y a pensar en Dios y en la Virgen María, etc. En fin, y sobre todo quién se molestó por nosotros y quién nos educó y quién nos sacó adelante? En fin, son nuestros padres. Yo recuerdo, por ejemplo, al mío. Eran muy buenas personas mis padres. Mi madre no sabía leer. Mi padre no tenía ni siquiera el bachillerato, pero mi padre era un caballero, un perfecto caballero. Era un simple empleado del ayuntamiento de Totana, de ahí. Pero con el tiempo llegó a tener tanta experiencia, y con el paso de los años, tanta experiencia en el ayuntamiento, que realmente el ayuntamiento era él, lo que llevaba él, era el que sabía, el técnico realmente del ayuntamiento era él. Y me acuerdo que ya en los últimos años de su vida, y tan últimos años de su vida, en los últimos momentos prácticamente, yo ya estaba de sacerdote ahí en la parroquia de San Andrés, en Murcia, y alguna vez fue a visitarme, vino de Totana a Murcia, fue a verme, porque yo, además de ser su hijo, pues era sacerdote, y él me respetaba y me quería como hijo, y me respetaba como sacerdote. Y recuerdo una vez que vino a verme llorando, mi padre, que ya era un hombre mayor, pero mi padre era un caballero. Vino llorando. ¿Qué te pasa, viejo? ¿Qué te pasa, papá? Pues mira, ya sabes, el ayuntamiento, que quieren obligarme a firmar documentos falsos. Fulanito, que sin haber cumplido los requisitos, quiere cobrar las pensiones. Menganito, que sin haber cumplido los requisitos, quiere cobrar las jubilaciones. Y quieren que yo firme lo que no es verdad. Y yo no puedo firmar lo que no es verdad. No puedo firmar en falso. Y entonces me obligan, me van a echar a la calle, como de hecho de efecto lo echaron a la calle, a pesar de estar toda su vida en el ayuntamiento, y a pesar de estar dedicado al ayuntamiento, y a pesar de que el ayuntamiento se lo debía todo. Pero mi padre no pasó por lo de firmar documentos falsos. ¿Por qué? Porque era consciente de su cargo, y era consciente de la honradez y de la justicia, y que no podía infringir esa justicia, y que no podía dejar de ser honrado para conservar su cargo. O cuántas personas para conservar el cargo
o para trepar, como ahora se dice, los trepas, que es una plaga de nuestro tiempo y que donde más ocurre en buena parte de la política es en la Iglesia. Los trepas, pues a fin de trepar, es decir, de subir, pues pasan por lo que sea, mienten lo que haga falta, juran en falso y hacen lo que sea. No tienen el más mínimo sentido de la verdad, de la honradez, de la justicia, ni de nada. En ese mundo vivimos. Pero mi padre era un hombre honrado. Yo me acuerdo, y vosotros también os acordáis, porque este caso sí que lo conocéis por la historia, de cuando el sinvergüenza del rey Enrique VIII de Inglaterra se separó de la Iglesia para casarse con Ana Bolena y descasarse o despreciar a su mujer, Catalina de Aragón, que era española, como Catalina de Aragón, y quería casarse, pues se había enamorado de una dama de honor de su mujer, de Ana Bolena, y entonces quiso nada menos que el Papa anulara su matrimonio con Ana Bolena para casarse con su querida, un matrimonio con Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena, su queridota. Por supuesto el Papa se negó, y esto fue lo que le llevó a romper con Roma y a fundar la secta llamada del anglicanismo, que hoy día tiene tanta prestancia y el Papa se siente tan amigo y tan cercano al anglicanismo. Esta secta, la religión anglicana o inglesa, es la que está ordenando obispas. A mí esto de las obispas me hace muchísima gracia porque además me suena a avispas, pero en fin, cuando las veo disfrazadas de obispo, con una cara de satisfacción, con el báculo en la mano. En primer lugar, los obispos anglicanos no son obispos, ni siquiera son curas, porque perdieron la sucesión apostólica, y al perder la sucesión apostólica ya no están válidamente ordenados, porque una ordenación válida viene desde Jesucristo, desde los apóstoles, de unos a otros, un obispo a otro, un obispo a otro, un obispo a otro, hasta nuestros días. Así llegó hasta mi obispo me lo duró a mí, y yo hoy día pues soy un sacerdote de verdad, válido. Pero si la cadena se rompe, en un punto determinado, como pasó con los anglicanos, a partir de ese momento de que la cadena está rota, lo que sigue ya no es válido. De manera que ni las obispas son obispas, ni los obispos anglicanos son obispos, ni siquiera sacerdotes, no son nada. De manera que aquello es un circo. La Iglesia anglicana es un circo. Y la jefa de la Iglesia anglicana es nada menos que la reina de Inglaterra, reina Isabel de Inglaterra, que además no cree en nada, que es supersticiosa, que es masona y no sé cuántas virtudes más. Pero bueno, esto ya no es nuestro caso. El rey Enrique VIII, una vez que ya había roto con el Papa y que con Cromwell comenzó y fundó la Iglesia anglicana, pues su gran canciller, Tomás Moro, que era un perfecto caballero y un verdadero cristiano, quiso que aprobara su matrimonio con Ana Bolena, su querida, y Tomás Moro dijo que Nanay del Paraguay, bueno, de Paraguay no, porque no se conocía el Paraguay, dijo simplemente que Nanay, que no. El rey lo amenazó con la muerte, y Tomás Moro dijo que de acuerdo, porque él no aprobaba ese matrimonio, porque no lo podía aprobar, porque eso no era el matrimonio, eso era adulterio. En aquellos tiempos el adulterio todavía se llamaba adulterio, tal como le llamó Jesucristo. Ahora se le llama una unión digna de misericordia. Los tiempos han cambiado, hijo de mi corazón. ¿Cómo han cambiado? Yo no sé si os he contado esa historia de los tiempos han cambiado. Me contaba mi abuelo, tantas historias me contaba mi abuelo, este es un paréntesis. Mi abuelo, que me contaba muchísimas historias, que a mí me quería mucho, yo quería mucho a él, y éramos muy amigos, siempre me estaba contando historias y sentencias y refranes y cosas de esas así. Pues dice que en Totana, en aquella época, en sus tiempos antiguos, existía el oficio que ya ha desaparecido, como tantos oficios han desaparecido, de escarbadores de lana. La lana de las ovejas ahora se hace mecánicamente, se le va sacando el polvo y la suciedad de la lana de las ovejas por máquinas y se hace enseguida. Pero entonces tales máquinas no existían y se hacía a mano. Y los que lo hacían, pero pago
de un dinero, se llamaban escardadores de lana. Escardar la lana era limpiarla. Pues me contaba mi abuelo que dentro de Tutana, dos escardadores de lana, un padre y un hijo, que lo llamaban al campo de Tutana, donde entonces en las caserías del campo de Tutana había rebaños de ovejas, etcétera, etcétera, y le llamaban por un sitio o de otro a escardar la lana. Este padre e hijo lo llamaron una vez a un caserío a unos kilómetros de Tutana, más o menos por ahí cuando pasamos por encima del río, un caserío de esos, ya no queda de esos caseríos, todo eso se ha convertido ya en huerta, etcétera, a escardar la lana. ¿Qué caramba? Se encontraron con en ese caserío, les ponían una comida estupenda, maravillosa, a base de buenos platos de carne, de buena carne asada, buena carne estofada, una cosa maravillosa. En aquellos tiempos también, por la escasez, pues la comida tampoco era muy abundante. Y el padre le dijo al hijo: hijo mío, calma, calma, que aquí se come muy bien, nada de prisas, que la prisa es mala, aquí se come magníficamente bien. Y claro, pues iban escalando la lana muy, muy despacio. Así tardaban más tiempo y cobraban más, porque eso se cobraba por horas, y además pues comían muy bien. Pero los dueños del caserío, que tampoco eran tontos, se dieron cuenta de la operación. Y dijeron: ah, caramba, aunque sí, pues aquí vamos a disminuir el rancho. Y empezaron a darnos unas comidas francamente malas y verdaderamente flojas. Algo así como el tío Pirulo, que le daba de comer a su perro, y no le daba de comer, bueno, lo que le daba de comer era un decir, porque realmente no daba de comer, y tanto que no daba de comer que el pobre perro estaba más flaco que una hoja de papel. Tan flaco estaba que el viento se lo llevaba. Y decía el tío Pirulo: ah, con que juguetón, pues te voy a disminuir el pienso todavía más. Bueno, pues a estos escardadores de lana le disminuyeron el pienso. Claro, viendo la cosa así, el padre le dijo a su hijo: hijo mío, los tiempos han cambiado, hijo de mi corazón. Vamos a escardar la lana, que nos vamos a totar antes que se ponga el sol. Y acabaron enseguida de escardar la lana y fuera. Pues bien, los tiempos han cambiado. Ya se llama misericordia a lo que siempre se llamó adulterio puro y nato. Bueno, tanto como puro, pero en fin. Pues Tomás Moro le dijo al rey que no estaba dispuesto a aprobar su matrimonio. Entonces el rey lo condenó al cadalso. Lo de siempre, el cadalso, el verdugo desnudo de medio cuerpo para arriba, el tajo, el hacha, menuda hacha, la capucha, como algunas veces lo hemos visto en los cómics pintados o en las películas. Y cuando Tomás Moro, o que la iglesia hoy lo venera como Santo Tomás Moro, porque fue verdaderamente mártir, iba a subir al cadalso, pues el pobre hombre era un hombre uno de los grandes nobles de Inglaterra, una nobleza en todos los sentidos, riquísimo, en fin. Cuando iba a subir al cadalso, escaleras elevadas, le dijo al verdugo: hermano, ayúdame a subir las escaleras del cadalso, porque apenas si puedo subirlas, ayúdame a subirlas, que en cuanto a bajarlas, eso ya me encargaré yo solo de bajarlas. Y allí le cortaron la cabeza. Y hoy día la iglesia domina como santo. Pero ahí tenéis un hombre entero, consciente de sus deberes y de su cargo, y de no ceder ante la justicia, ante el poder, ante la iniquidad, ante los sufrimientos del mundo y ante lo que hubiera sido preciso. Su deber y su amor a Dios y su deber a la justicia. Pero vosotros lo conocéis, la historia de la Guerra Civil Española. La historia de la Guerra Civil Española, que yo la viví, y yo viví escenas. Cuando comenzó la Guerra Civil yo tenía 4 años, y
Mi familia era lo que hoy día se llama de derecha. Mi padre era cristiano, un hombre bueno, y estuvimos varias veces a punto de ser fusilados por los rojos. Yo vivimos algunos momentos muy emocionantes porque estuvimos a punto de ser fusilados. Y entonces, en la Guerra Civil Española ocurrieron hechos verdaderamente extraordinarios y a veces auténticos y verdaderamente heroicos. Por ejemplo, en el asedio al Alcázar de Toledo, vosotros habéis estado en el Alcázar de Toledo, ahí se refugiaron un buen grupo de militares y de la gente de bien de Toledo, huyendo de los rojos de Toledo, que cayó enseguida en manos de los rojos, con asesinatos, con incendios de iglesias, etcétera, etcétera. Y en el Alcázar, que ahora está más que restaurado, yo no sé si vosotros creo que lo habéis visitado, ahora lo han convertido en un museo del ejército, pero ahí se refugiaron unos cuantos militares capitaneados por el general Moscardó y la gente de bien de Toledo, huyendo de los rojos. El recinto del Alcázar era más grande que ahora, lo amurallaron, se llevaron las armas que pudieron, algunas ametralladoras, fusiles, etcétera. Por cierto que el asedio duró, no sé cuánto tiempo duró, pero me parece que duró varios meses. Resistieron hasta lo indecible, sin alimentos, casi sin armas, mientras que estaban rodeados por completo por todo el ejército de la República Roja, con cañones. Llegaron incluso a poner bombas, hacer muros, por túneles por debajo del Alcázar para dinamitar el Alcázar. Algo increíble, algo realmente difícil de imaginar. Pues un día llaman por teléfono, porque no estaba cortado el teléfono, al general Moscardó, que era el que dirigía la resistencia del Alcázar, y le dijeron los rojos al general que tenían prisionero a su hijo, al hijo del general, y que lo iban a fusilar inmediatamente si no rendía el Alcázar. Y para demostrarle que es verdad, mire usted, aquí tiene usted a su hijo, que va a hablar con usted por teléfono. Y el zagal, que tenía alrededor de unos 20 años, papá, mira, aquí me tienen prisionero y me amenazan con que me van a fusilar si tú no rindes el Alcázar. No lo rindas, papá, que yo estoy dispuesto a todo. Y el padre, hijo mío, no sabes cuánto me alegro de que pienses como debes de pensar, porque desde luego no pienso rendir el Alcázar. No sabes cuánto lo siento y cuánto me duele, porque tú eres mi hijo, pero no puedo rendir el Alcázar. Y efectivamente fusilaron a su hijo y el general no rindió el Alcázar, y el Alcázar no cayó en poder de los rojos. Cuando ya estaba casi a punto de caer en poder de los rojos, llegaron las tropas de Franco y liberaron el Alcázar, pero fue ya el último momento. Pero el general consintió en que fusilaran a su hijo, que lo fusilaron, con tal de cumplir con su deber, de mantenerse firme y de no rendir el Alcázar. ¿Y qué voy a hablar, por ejemplo, de San Juan Bautista? ¿Recordáis lo que decía Jesús de San Juan Bautista? Cuando el Señor le hablaba a la gente y le decía, pero bueno, ¿a quién habéis salido a ver? Le decía el Señor a la gente, refiriéndose a San Juan Bautista. ¿A quién habéis venido a ver? A un hombre como esas cañas movidas por el viento, que el viento las mueve para allá y para acá, como las veletas, que giran para donde va el viento. Esto no es una veleta, esto no es un hombre movido por el viento, este es un hombre. Tanto es así que es el mayor de los nacidos de mujer. Pues bien, hijos míos queridos, ¿cuántos jóvenes hay en el mundo? ¿Cuántos hombres hay en el mundo? Veletas, movidos por el viento. Sopla este viento, van para allá. Sopla este viento, van para acá. Mandan los fulanos, están a favor de los fulanos. Mandan los menganos, están a favor de los menganos. Hay que darle la coba y adular a los unos, le dan la coba y adulan a los unos. Siempre con tal de aprovecharse para ellos, para estar con el sistema, para estar con el poder y para mantener sus estados propios y sus cosas propias, su provecho propio. Veletas movidas por el viento. Esto es lo que abunda en el mundo de hoy, cuando en realidad hacen falta como San Juan Bautista, tal como decía Jesús. Este no es una caña movida por el viento, este es un hombre de verdad, y más diría yo, el mayor de los nacidos de mujer. Hijos míos, en el mundo en que vais a vivir vosotros, mira que lo digo veces,
y os lo digo con todo el cariño de mi corazón, en la iglesia a la que pertenecéis, en la que ya estáis viviendo, y con la que algún día tenéis que enfrentaros quiere decir, pues, integraros en ella plenamente y sufrir todos sus avatares, es decir, lo bueno y lo malo, pues hacen falta hombres de verdad, hombres de carácter, hombres de espíritu, hombres de verdad, fuertes, hombres que digan, fíjate qué fácil es con tu poder convertir esto en pan, si puedes hacerlo, además nadie te lo va a echar en cara. Pues no, me importa un bledo si me lo van a echar en cara o no, sé que lo puedo hacer, pero no lo debo hacer, y como no lo debo hacer, no lo hago. Y así podríamos seguir. Yo podría citar, por ejemplo, ese episodio, yo lo leí en la novela esta de Reverte, de esas que hacen sobre el capitán a la triste. No sé si alguno habéis leído alguna novela de la serie de Reverte, el capitán a la triste. A mí no me gustan mucho, pero he llegado a leer alguna, y me acuerdo de un episodio en el cual los tercios de Flandes, una compañía de los tercios, de los famosos tercios de Flandes españoles, de los temidos en toda Europa, que arrasaron y dominaron toda Europa durante más de un siglo. Por eso España se hizo dueño de toda Europa y de más de media América. Decían que en el Imperio Español no se ponía el sol, de lo inmenso que era. Pues uno en los tiempos de decline de los tercios de Flandes, no recuerdo si era en la misma batalla de Rocroi o fue en otra batalla, porque ya no me acuerdo de esto, mi memoria falla mucho, aunque lo leí la novela, pero no me acuerdo si el novelista se refiere a esta batalla o creo que se refiere a otra, pero ahora no me acuerdo. La batalla de Rocroi, como sabéis, fue la batalla definitiva en la cual los tercios de Flandes fueron definitivamente destrozados y el poder de España comenzó a decaer. Fue librada en el 1643 entre el duque de Enghien y Francisco de Melo, que mandaba a los tercios españoles. Fue terrible. Cuenta la historia, bueno, eso lo sabéis los historiadores, que acabada la batalla, el duque de Enghien, pues se acercó, no sé si fue al mismo Francisco de Melo, que estaba moribundo ya, o a otro de los soldados u oficiales, y le preguntó, ¿cuántos sois? ¿Cuántos erais? Y le dijo el oficial, dice, ¿cuántos éramos? Ya moribundo, dice, contad los muertos. Pero antes de la batalla, como cuenta Reverte, ya os digo que no recuerdo bien si fue exactamente esta batalla u otra, más o menos semejante, también de los tercios, pues esta compañía de tercios era muy exigua, estaba muy menguada y además estaban extenuados y casi sin armas, mientras que el ejército franceses y alemanes y holandeses era muy poderoso. Entonces el comandante de los ejércitos franceses caballerosamente y deferentemente quiso hablar con el general, con el comandante español, y le ofreció generosamente, si se aprestaban a la rendición, perdonarle la vida a todos y dejarles marchar con los arreos que le quedaran y con sus banderas, y así se evitaría la lucha. O sea, que se rindieran, que si se rendían les perdonaban la vida y los dejaban marchar. Y el comandante español le dijo, pues yo agradezco a Huesía de corazón su ofrecimiento, pero no lo puedo aceptar. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Que nosotros somos españoles, y como somos españoles no nos podemos rendir, es imposible. Mirad que vuestra compañía es así, bueno, nuestro ejército os va a aplastar. Sí, ya lo sé, pero somos españoles, no podemos rendir. Pues eso, hijo mío, somos hombres, somos hijos de Dios. Es que te ofrecemos, es que si no te amenazamos, es que si no, pues sí, pero no puedo. Porque está mi honor, está mi dignidad. ¿Os acordáis de la película de anoche? El sentido del honor. Me han acusado de cobarde.
voy a demostrarles, es mi deber demostrarles que no soy cobarde. Me han acusado de hombre sin honor, es mi deber demostrarles que soy un hombre de honor. Y si es preciso el heroísmo y la muerte, lo que sea preciso, pero tengo que restaurar mi honor y tengo que restaurar mi dignidad, que yo nunca los he perdido, pero para ellos los he perdido. Tengo que demostrarles que no los he perdido. Así son los hombres, así son los hombres. Pero no hablemos de los hombres, porque lo mismo podríamos decir de las mujeres. Yo no soy feminista. Yo, cuando hablo de los hombres, lo mismo abarco a ambos géneros. Como no tengo un complejo antifeminista, o feminista, mejor dicho, no tengo que decir ellos y ellas, él y ella, y ella. No. Yo, cuando hablo del hombre, lo mismo abarco al hombre que a la mujer. Porque son dos géneros distintos, pero son el mismo ser humano, con la misma dignidad, con especificaciones distintas, con obligaciones distintas, pero la misma dignidad, y lo mismo vale la mujer que vale el hombre, exactamente igual. Es lo mismo. Pues lo mismo podríamos decir, hablando de héroes, y de coraje, y de valentía, y de carácter, y de mantenerse en su puesto, lo mismo podríamos decir de las mujeres. ¿Qué os diría yo, por ejemplo? Porque todos conocéis la historia, por poner ejemplos. Podría poner, por ejemplo, miles de ejemplos de las primeras mártires cristianas, de las primeras mujeres, Santa Catalina, la otra, Santa Cecilia y tantas otras, pues se contaban por miles. Aquellas mujeres que estaban dispuestas a que le cortaran los pechos, o a que le sacaran los ojos, o a que las desnudaran en medio del circo romano y las dejaran ser pasto de las fieras, completamente desnudas, sufriendo más de vergüenza que del dolor de ser devoradas por las fieras. Miles de ejemplos. Pero vamos, viniendo más con la modernidad, pues podríamos hablar, por ejemplo, de Santa Teresa de Jesús, cuya historia más o menos, cuya vida más o menos, todos conocéis. Esta mujer cuyo carácter, cuya firmeza es universalmente reconocida. Una firmeza y un carácter sin perder su feminidad, porque precisamente la fuerza de la mujer no está en ser una machorra. Nosotros tenemos los mismos derechos que el hombre y tenemos que hacer las mismas cosas que hace el hombre. Mujer, no se trata de hacer las mismas cosas que hace el hombre. El hombre tampoco tiene hijos y no por eso se considera disminuido ni ofendido. Cada uno es cada uno y cada una es cada una. Y algunos dicen que cada uno es cada uno y también. Pero eso es otra cosa. Pues bien, la mujer, y además, yo diría más, puestos a vivir la fortaleza y la valentía y la firmeza de carácter, yo por la experiencia que tengo de mirar la vida, incluso diría, por lo que yo he visto y he observado, que es más común la firmeza de carácter y la valentía en las mujeres que en el hombre. Por más que el varón que nos autollamamos el sexo fuerte, muchas veces yo lo que veo es que era verdaderamente fuerte, por ejemplo, en el sufrimiento, en los problemas familiares, en la forma de enfrentarse a las enfermedades y a la muerte, en la valentía ante estas circunstancias siempre dolorosas. He visto que las mujeres son más valientes. Bueno, no se puede generalizar demasiado, siempre hay casos y casos. Pero en fin, hablando así un poco en general, yo diría que las mujeres son, por lo menos y tal vez más, firmes de carácter incluso que los hombres. Valientes como ellas solas. Todos conocéis, por ejemplo, por citar algo, en ejemplos modernos, la vida de Santa Teresa. Y cómo esta mujer se enfrentó hasta el mismo rey Felipe II, y cómo se enfrentó a su orden religiosa, y cómo se enfrentó a los nobles de su tiempo, y cómo se enfrentó a la duquesa de Éboli, y cómo se enfrentó, etcétera, 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 porque no quiero que los historiadores luego me lo tomen a mal y me digan que estoy usurpando sus papeles y sus funciones. Y si queréis elevarnos un poco más en la antigüedad, como ejemplo de firmeza y de mujer que supo enfrentarse a todo y a todos, inmensamente poderosos, pues ahí tenéis a Juana de Arco, a Santa Juana de Arco. En fin, y si queremos subir más arriba, y como ejemplo de valentía y de carácter y de firmeza, pues puestos en mujeres, pues la Virgen María. Esta sí que tuvo firmeza de carácter y valentía y corazón. ¿Os acordáis de lo que le dijo Simeón
cuando el niño era un niño y fueron a presentarlo al templo, y le dijo el anciano Simeón: y tú, mujer, que eres su madre, recuerda que un día una espada de dolor te atravesará el corazón. Una espada de dolor atravesando el corazón. Esa era una metáfora, pero no una metáfora que expresaba realidades, porque el dolor que sufrió esta mujer durante más de 3 horas al pie de la cruz, viendo desangrarse al hijo de su corazón, al que ella conocía como hombre, su hijo, como verdadero Dios, su hijo, y al que ella amaba como ningún hombre jamás en el mundo lo ha podido amar, el dolor que esta mujer sintió, solo ella lo sabe y solo Dios lo sabe. Nosotros acostumbramos a pensar en la Virgen, llamarla como nuestra madre y honrarla por los méritos que nos ha conseguido y no sé cuántas cosas más, pero nunca llegamos a comprender lo que esta mujer significó, como decía la antífona: Stabat Mater Dolorosa. Stabat, el verbo estar, en latino significa estar de pie, lo que se dice en inglés el stand, estar de pie, resistir, the last stand, la última resistencia. Pues Stabat Mater Dolorosa, y nuestra cruz lacrimosa, junto a la cruz, llorando, con el pecho desgarrado, con el corazón partido, pero sin embargo firme, incólume, inquebrantable. Y en fin, ¿os acordáis de Jesucristo? Tenemos que ir más deprisa. ¿Os acordáis de Jesucristo interrogado por Pilatos? Y dice Jesús: yo he venido a este mundo a ser testigo, a dar testimonio de la verdad. Yo he venido a este mundo a dar testimonio de la verdad. Y eso lo dice enfrentándose ya de cara a la muerte. Pero dice de todas formas: yo he venido a este mundo a dar testimonio de la verdad. Por eso el Apocalipsis le llamaba a Jesucristo Cristo, el testigo fiel y el primogénito de entre los muertos. El testigo fiel, fidelis testis, el testigo fiel, testigo valiente, que el que da testimonio, testigo es el que da testimonio, fiel y valiente hasta la muerte, y el primogénito de entre los muertos, el primero de los mortuorum, el primero entre los muertos, fue el primero en resucitar, y gracias a él resucitamos o resucitaremos todos. El testigo fiel y valiente. Por eso decía Jesús también, y nos lo decía a nosotros: y solo el que persevere hasta el fin será salvo. Porque tenemos que luchar, pero esa lucha supone perseverar hasta el fin, hijos. Pero precisamente esa lucha que dura a lo largo de nuestra vida. Y eso decía el otro día una persona que me preguntaba cuándo acababa la lucha, y yo le dije: en el momento de la muerte, ahí donde acaba la vida terrena, y empieza la verdadera vida, y ahí es donde se culmina el periodo de lucha y comienza el momento de la victoria y de la corona. ¿Cómo seremos coronados sin victoria? Yo, decía San Pablo, después de haber luchado el buen combate y de haber guardado la fe, ahora me va a ser dada la corona de la justicia. ¿Lo veis? Ahí está. Por eso, alguno preguntará: pero bueno, esta firmeza, porque nos tenemos que enfrentar ante el mundo, y el enfrentamiento ante el mundo no es una broma. El mundo es poderoso, el ambiente que nos rodea es duro y cruel, mucho más poderoso que nosotros. ¿Cómo podemos resistir? ¿Dónde sacaremos las fuerzas para vivir esta vivencia de carácter y de valentía? Esta fuerza de carácter y de valentía no viene por sí sola. Es una virtud. Y como todas las virtudes, en efecto, caen del cielo. Pero fijaos, tiene su fundamento. ¿En qué? Pues en el amor. En el amor. Es el amor a Jesús. Es el hecho, y solo el hecho, hijos míos queridos, de estar enamorados de Jesús, lo que nos dará fuerzas y ánimos para resistir lo que venga, lo que caiga, para aguantar a todas las injusticias que quieran hacer caer sobre nosotros, a todo aquello que quieran obtener de nosotros por medio de sobornos,
de tentaciones, de ofrecimientos que nos puedan alegrar. Lo que nos dará fuerzas para resistir esa lucha y vencer, el amor a Jesucristo, porque de sus fuerzas obtendremos las nuestras, porque las nuestras no existen. Lo decía San Pablo: yo solamente me puedo gloriar en mis propias debilidades. El que se cree fuerte, el que se cree valiente, me acuerdo de un chico que decía: no, yo puedo ir a la playa en verano, yo puedo ver películas obscenas y verdes, que a mí no me pasa nada, yo estoy preparado. Me acuerdo el que decía esto era un seminarista, que tardó muy poco tiempo en irse a la calle y estropearse por completo, porque claro, eso es natural. Pues solo el amor a Jesucristo, solo la unión con Jesucristo. Yo me gloriaré, decía el apóstol, en mis propias debilidades. Es más, decía él, porque cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte. Porque precisamente cuando soy débil es cuando viene en mí la fuerza de Cristo. Por eso vosotros, yo a veces cuando me llegáis vosotros me decís: Padre, es que yo no soy yo para eso, para sacerdote, por ejemplo, es que yo fallo, que yo soy muy débil, es que yo soy un pobre reincidente que no tengo fuerzas para nada. Precisamente Dios elige, dice la Biblia, infirma mundi, a lo más débil del mundo. Como yo le decía a este chico: ¿por qué te crees tú que Dios me eligió a mí? ¿Por ser tan valiente? ¿Por ser el mejor? Mi pandilla, yo era el peor de la pandilla. Y dice: Dios elige siempre a lo más débil del mundo y a lo peor del mundo para que brille su propia gloria y que nadie se la pueda echar a sí mismo es tal gloria. Cuando soy débil es cuando soy fuerte. Es el amor. Y fijaos lo que decía San Pablo: Caritas nunquam excidit. El amor nunca pasa. El amor no pasa ni por esta vida ni para la otra. Decía San Pablo: cesará la fe, cesará la esperanza, pero el amor no. Es el amor que, como nunca cesa y cada vez es más fuerte, pues cada vez nos hace más fuertes. Solo el amor, solo el estar enamorado de Jesucristo, hijos míos. Insisto, os lo repito, esto es lo que dará fuerza a vuestra vida. Esto y solo esto. ¿Quién puede ser un santo sacerdote? ¿El que está preparado en ciencias políticas o en ciencias sociales? ¿El que tiene grandes cualidades humanas? Aquel que está enamorado de Jesucristo. Y solo ese. El amor nunca pasa. Decía el cantor de los cantores que el amor es fuerte como la muerte. El amor es fuerte como la muerte. Y añadía: porque las aguas copiosas no pueden apagarlo, no pueden extinguirlo, el amor. Nada puede contra el amor. El amor es la fuerza universal en este mundo y en el otro, mayor que existe, la mayor de todas las realidades, porque el amor se identifica con el Dios infinito, y Dios es amor. Y el amor que nosotros vivimos es una participación del amor infinito, una participación de Dios, de la naturaleza divina. Nuestro amor creado, finito, es una participación del amor infinito. Y el amor es la fuerza mayor que existe en el universo. La única fuerza que es capaz de llenar nuestro corazón, de inundarnos de felicidad, de dar sentido a nuestra vida, de hacer que emprendamos lo que haya que emprender. Vale, no tenemos tiempo. Pero volvamos a la segunda tentación. Tenemos que ir más deprisa. El templo. Dice el texto que, fracasada que fue la primera tentación, la de los panes, el demonio lo llevó a Jesús a la parte más alta del templo, a la cima, a la parte más alta de la torre, dice al pináculo del templo. Y fíjate, esta es tu ocasión. Ahí abajo, en los atrios del templo, a la hora que es, está llena de gente. Esta es la ocasión para que tú manifiestes tu debilidad y te dejes caer desde arriba hasta el suelo. Es más, dice la Biblia, el demonio citando la Biblia, el demonio no tranca nunca, y por eso te nos engaña tantas veces o nos dejamos engañar, porque dice la Biblia, seguía el demonio, que Dios no permitirá que tus pies toquen la tierra y hará que los ángeles sostengan tus pies para que caigan blandamente. Y entonces
harás una exhibición pública, solemne y clamorosa ante toda la gente que están abajo en los atrios del templo. Y entonces tu misión como Mesías quedará sumamente facilitada, porque todo el mundo reconocerá tu poder, tu magnificencia, y te aclamarán como Mesías. ¿Qué necesidad tienes tú de ir a la cruz? ¿Qué necesidad tienes tú para salvar a los hombres y para que te reconozcan como Mesías y Salvador de los hombres? De morir en la cruz, de sufrir los tormentos de la cruz y de sufrir las afrentas de la pasión. Sí, por todo eso te lo puedes ahorrar. Y de la misma forma, pero de una forma además sin dolores y además gloriosa, haces una exhibición espectacular. Fíjate qué fácil. Y los hombres te aclamarán. El aplauso de los hombres, la aclamación de los hombres. Convertir lo difícil en fácil. El camino de la cruz, sustituirlo por un camino fácil. Aquí está la tentación. Huir de la cruz y huir del camino difícil para escoger el camino fácil. Fijaos que esta tentación nos acecha a nosotros a lo largo de toda nuestra vida. Huir de lo difícil, huir del camino de la cruz, porque claro, la cruz y el sufrimiento y el esfuerzo, pues a todos nos repelen. Y esta es la tragedia de la Iglesia actual, que quiere sustituir el camino de la cruz por el camino de lo que se llama en filosofía o en lenguaje culto el hedonismo, es decir, la búsqueda del placer, la búsqueda de la felicidad desde un punto de vista puramente terreno, carente de carácter sobrenatural. La felicidad para este mundo, en este mundo y solo para este mundo. Y de hecho toda la predicación que hoy día se da en la Iglesia, fijaos, ocurre en la Iglesia algo que nunca había ocurrido. Esto es muy importante. Una campaña feroz contra la cruz, un intento diabólico y feroz para hacer desaparecer la cruz de la mente y del corazón de los cristianos, como nunca se había dado en la historia de la Iglesia. Porque el demonio está más interesado que nunca en que la cruz desaparezca de la vida de los cristianos. San Pablo decía que la cruz era lo esencial. Decía, yo no predico más que a Cristo y a Cristo crucificado. Ya sé yo que la cruz es escándalo para los judíos y locura para los gentiles, pero la cruz es el único camino de salvación. Y yo no sé hablar de otra cosa más que del Cristo crucificado, aunque no me quieran escuchar y aunque les parezca que es un escándalo y una locura. Pues bien, la Iglesia modernista, o la iglesia progresista, la Iglesia de los tiempos modernos, ha emprendido una campaña contra la cruz, y en ella, en ese tiempo, con motivo de esa campaña y de esas actitudes, han ocurrido cosas trascendentales, importantísimas, quizás las más importantes que han ocurrido jamás en la historia de la Iglesia, y sin embargo han pasado desapercibidas. Vosotros diréis, ¿pero qué puede ser eso tan importante, lo más importante que haya pasado en la historia de la Iglesia, desde la muerte de Jesús en la cruz hasta nuestros días, lo más importante de todo, y sin embargo haya pasado desapercibido? Pues lo más importante de todo que ha ocurrido en la Iglesia, en la historia de la Iglesia, y concretamente ahora en los tiempos modernos que estamos viviendo nosotros, y sin embargo ha pasado desapercibido pese a su importancia y trascendentalidad, es el torpedo que la barca de Pedro en la línea de flotación se ha lanzado para hundirla definitivamente, mediante el procedimiento de extirpar del sentimiento de los fieles, de la mente de los fieles y del corazón de los fieles, la idea de la cruz. Que busquen solamente y piensen en un mundo terreno, en una felicidad terrena, un mundo que es para este mundo carente de Dios, un mundo en el que el único Dios es el propio hombre, en el que no hay que pensar en un paraíso terreno y en el que hay que huir de todo lo que suene a sacrificio, a esfuerzo, a arrepentimiento de los pecados, a penitencia, un mundo de facilidades, de gozo y de placer. De ahí el divorcio, de ahí el aborto. ¿El aborto por qué? Porque no queremos hijos que nos molesten, que se empeñen, que sean un hándicap para nuestra vida de placer y de comodidades y de esfuerzo, ausencia de esfuerzos.
¿Por qué los adúlteros tienen que deponer su adulterio, puesto que están en pecado mortal, para poder recibir la Eucaristía? Pues no, porque vivan como viven. Y la necesidad de arrepentimiento, ¿por qué la necesidad de arrepentimiento? Entonces, la campaña para extirpar de la mente y del corazón del pueblo cristiano la idea de la cruz. Y esta campaña ha llegado al punto más esencial de la vida cristiana, a la Santa Misa. Y esto ha pasado desapercibido. La Iglesia progresista ha conseguido despojar o al menos difuminar de la Santa Misa la idea de la cruz. Y la misa, que durante toda la vida fue considerada y es el sacrificio expiatorio de la muerte de Jesucristo, la Iglesia en la que tiene lugar realmente, porque se hace presente, no que se repita la muerte de Cristo, pero sí que se hace presente aquí en el altar cada vez que se celebra la muerte de Jesucristo, a fin de que participen de ella los fieles. Esa idea de la muerte de Jesucristo y del sacrificio expiatorio de la misa ha quedado difuminada, prácticamente eliminada, y se ha inculcado en la mente de los fieles que en realidad la misa es pues una comida de hermandad y de fraternidad, un culto en el que nos reunimos para fomentar la fraternidad entre nosotros, pero donde no se habla del sacrificio expiatorio. La campaña actual contra la cruz de Jesucristo en la Iglesia comprende la estrategia de campaña. La campaña comprende dos fases muy importantes y completamente distintas. Primera fase: no hablar jamás en la predicación, en la catequesis, en todos los procedimientos pastorales, hablados o escritos, discursos, alocuciones, documentos, catequesis, etcétera, no hablar jamás de la cruz. Vosotros pues no estáis acostumbrados a leer los discursos de la jerarquía, alocuciones, etcétera, sermones de los sacerdotes, pero jamás, yo sí estoy acostumbrado a eso, pues me lo leo en su mayoría. Jamás se habla de la cruz de Cristo, jamás se habla del sacrificio expiatorio de Jesucristo. Primer punto de la estrategia a seguir: eliminar cualquier idea o cualquier referencia a la idea de la cruz. Segunda parte: sustituirla por conceptos puramente humanos, a fin de que el pueblo cristiano se olvide de la idea de la cruz. Los derechos humanos, la conveniencia del ecumenismo, la conveniencia del entendimiento entre los hombres, la idea de la paz, etcétera, etcétera. Pero nunca la idea de la muerte de Cristo en la cruz, de lo que supone la muerte de Jesús en la cruz y de la necesidad que tenemos nosotros de compartir la cruz de Cristo. Por eso la misa ya no es, la misa que se celebra, como la llamada del Novus Ordo, es una misa válida y legítima, puesto que la Iglesia la considera válida y legítima. Eso no lo podemos negar ni lo debemos negar. Pero lo que yo estoy diciendo es que en esa misa, y eso no lo puede negar nadie, se difumina la idea del sacrificio de Cristo, la cual se expuso claramente, plenamente en la misa que la Iglesia estuvo celebrando desde el principio, durante tantos siglos, la que hoy día se llama la misa vulgarmente tridentina o de San Pío V. Pero el pueblo cristiano desconoce estas realidades. El pueblo cristiano ha sido engañado. Entonces ha sido sustituida la idea de la cruz por ideas que suponen un paraíso puramente terreno, hedonista, ideas que distraen la mentalidad y el corazón del pueblo cristiano: la cruz, el ecumenismo, los derechos humanos, la democracia, el entendimiento, etcétera, etcétera. Y cosas de ser así. Pero jamás la cruz de Cristo. Una estrategia que comprende dos fases. Estas fases, estos conceptos que sucedieron a la idea de la cruz de Cristo, aparte de ser ajenos a la idea de la cruz de Cristo, son ajenos. No solamente son ajenos, sino que son contrarios. Porque esa idea, por ejemplo, de la misericordia con los homosexuales o con los pecadores o adúlteros, que pese a ser adultos pueden estar tranquilos y contentos viviendo su condición de adulterio, incluso recibir el cuerpo sagrado del Señor, etcétera, etcétera. Estas ideas no es que sean ajenas a la vida cristiana, es que en cuanto que fomentan y legalizan o intentan legalizar el estado de pecado,
son contrarias a las ideas cristianas y a las ideas de la cruz, contrarias a la cruz de Cristo. Lo que decía San Pablo en los Gálatas, porque yo lo digo llorando por aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo. Yo lo digo incluso llorando. Y hijos míos, y ya no tenemos tiempo teníamos que hablar de la tercera tentación de la adoración a Satanás. Y todo esto te lo haré si me adoras. Pero ya no tenemos tiempo, porque no puedo abusar más de vuestra infinita paciencia, de vuestra condescendencia, de vuestra caridad, de vuestro amor y vuestra bondad. No tenemos más tiempo. De estas cosas había mucho que hablar y tiene una importancia extraordinaria, y os lo repito. Pese a su importancia extraordinaria y pese a la gravedad de los momentos que estamos viviendo, la multitud inmensa de cristianos viven ajenos precisamente a la gravedad de este momento y a lo que está pasando. Vosotros y los cristianos que tienen buena voluntad, pues lo de siempre. No hay que asustarse. Por cierto, que el número de elegidos siempre será pocos, lo dice la Biblia. Y el número de los engañados siempre será mucho. Y arrastrará a muchos. Y engañará a muchos. A la mayoría. Y les ha dado el poder de combatir a los santos y de vencerlos. Hijos míos, que serán la multitud de los engañados. Hoy, esta mañana leía yo algunas revelaciones de San Vicente Ferrer y algunos otros santos que decían que caen en el infierno diariamente aproximadamente casi el 99% de los que se mueren todos los días. Contaba alguien a quien conoció San Vicente Ferrer, un sacerdote, un frailecito muy piadoso, creo que era muy amigo de San Carlos Borromeo, que murió el mismo día que San Carlos Borromeo. Y se apareció a San Vicente Ferrer y le dijo: el mismo día que yo morí, el mismo día de mi muerte, que murió también Carlos Borromeo, murieron el mismo día alrededor de unas 39.000 personas. Carlos Borromeo y yo y otra persona entramos en el cielo. No, me equivoco. Carlos Borromeo y yo entramos en el cielo. 2 o 3 personas fueron al purgatorio. Y el resto, hasta alrededor de unas 39.000, fueron directamente al infierno. Pero vosotros, os escribo a vosotros jóvenes, decía San Juan, porque sois fuertes y habéis vencido al maligno, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Yo os hablaría de muchas cosas. Yo os hablaría de todas las pretensiones de los falsos profetas acerca de sus teorías son superiores a las que dice la Escritura. Que las palabras de la Escritura y las palabras de Jesucristo ya han quedado obsoletas, anticuadas, y no hay por qué seguirlas ni creerlas, porque esas palabras, puesto que no existen verdades fijas, hay que ser interpretadas según el criterio historicista, según el momento histórico y según el parecer de cada momento de los hombres que viven en una época determinada. O sea, son los hombres los que juzgan a la Escritura, no la Escritura la que juzga a los hombres. La Escritura juzgada por los hombres. No hay verdades fijas. Eso lo decía el mismo Benedicto XVI. No puedo extenderme más. Yo sobre eso, para terminar, os voy a citar una frase de San Pablo. Decía: el Dios de este mundo, según a los Corintios, el Dios de este mundo cegó la inteligencia de los incrédulos para que no vean la luz del Evangelio glorioso de Jesucristo. O aquello que decía el libro del Apocalipsis: y aquel que se atreva a añadir algo a las palabras de este libro, así acaba el libro del Apocalipsis, o aquel que se atreva a añadir algo de las palabras de este libro, o a sustraer algo de las palabras de este libro, su nombre será borrado del árbol de la vida. En el libro primero de los Reyes decía Dios, hablando de los judíos que habían permanecido, de los jóvenes que habían permanecido fieles y no habían seguido la idolatría del Dios falso Balaal, no habían seguido al Dios Balaal. Decía Dios: yo me he reservado a 7.000 jóvenes que no han doblado sus rodillas ante Baal.
me he reservado a 7.000 jóvenes que no han doblado su rodilla ante Baal. Hijos, que vosotros jamás dobléis vuestra rodilla ante los falsos dioses, que dobléis vuestra rodilla y abráis vuestro corazón al único y al verdadero Dios, Jesús, el que dio la vida por nosotros, el que nos ama, dueño y Señor de todos los siglos, inmortal y por siempre.